Para iniciar justo, hablar de las metodologías de formulación de un proyecto es importante siempre hablar de que la formulación de un proyecto está inscrita o está justo contextualizada dentro de un proceso de planeación. Por eso es que mi pregunta iba dirigida hacia quiénes de los asistentes están como en estas áreas, porque normalmente son las personas que están en estas áreas las encargadas de formular los proyectos y los encargados de establecer los objetivos de las áreas, de las direcciones o de los programas que estén a su cargo. Por lo tanto, es importante conocer cómo es, de dónde parte justo este proceso de planeación, a qué otro proceso nos lleva, que es la construcción justo de un diagnóstico, posteriormente a la priorización de un problema, y cuando ya tenemos una serie de problemas identificados a partir de nuestro diagnóstico, pues entonces seleccionamos un problema, porque muchas veces los equipos bueno, con poco personal o poco presupuesto, y eso implica que pues muchas veces no haya tantas manos para poder implementar un proyecto pues de grandes alcances, ¿no? Y también muchas veces los presupuestos, sobre todo en materia de prevención de violencia, pues son reducidos, ¿no? Me parece que en estos años, en este sexenio, se ha reducido un poco la partida presupuestal destinada a nivel federal, que va destinada justo a estos temas, ¿no? Desde el sexenio pasado también incluso se empezó a reducir un poco los presupuestos. Entonces, pues eso también es una limitante para los equipos operativos. Pero bueno, me gustaría un poco enmarcar y tener una definición en común de lo que vamos a entender por la planeación, por un proceso de planeación. Como tal, la palabra planeación, pues es una palabra que todos conocemos y que además es una acción que todo mundo hacemos, ¿no? En diferentes circunstancias, situaciones, dinámicas, todo el tiempo estamos planeando. Ya sea que estamos planeando, no sé, nuestras próximas vacaciones o estamos planeando, en este caso si somos padres de familia, a lo mejor planeamos el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, qué tipo de método, qué tipo de universidades. Entonces todo el tiempo siempre estamos planeando algún deseo o algún objetivo que queremos alcanzar. Entonces, al final de cuentas, para nosotros no es extraño el tema de la planeación. Y básicamente lo que buscamos con el proceso de la planeación es pues disminuir estos niveles de incertidumbre y de riesgo que puede generar el querer alcanzar algún objetivo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que actualmente estos niveles de riesgo y de incertidumbre pues se han acrecentado demasiado pues con el tema de la pandemia, y es un tema que vamos a abordar al final, de cómo incluso ha afectado a las programaciones y a las formulaciones que en su momento hicieron los equipos operativos en temas de prevención, cómo está afectando, ¿no? Tanto la formulación o el diseño y la implementación de los proyectos ya en campo. Entonces, bueno, la planeación, como les digo, es una acción que venimos haciendo cotidianamente. Sin embargo, bueno, aquí vamos a hablar de un tipo de planeación, que es la planeación estratégica. Y justo hay que hablar que de esta planeación estratégica, pues también se deriva otro tipo de planeación, que es la planeación operativa. La planeación estratégica, pues es una herramienta de gestión que justo nos va a permitir guiar la toma de decisiones. Y guía la toma de decisiones de las instituciones o de las organizaciones. La planeación estratégica puede ser utilizada tanto en el campo privado como en el campo público. Y por lo tanto, bueno, puede ser utilizada en estos dos espacios. Es justo un proceso que nos va a definir hacia dónde va a ir una organización. Esta planeación estratégica es de manera general, nos va a decir estos alcances de manera general que está buscando una institución o una organización, cuál es mi objetivo más macro, más general, para después empezar un poco a desmenuzar en lo que serían objetivos estratégicos
o estrategias o líneas estratégicas. Y estas líneas estratégicas lo que nos van a permitir más adelante es después empezar a establecer actividades y acciones, que eso ya se hace en lo que es la planeación operativa. Y bueno, también en la planeación estratégica lo que se hace es identificar las oportunidades y los peligros que existen en mi objetivo, en mi deseo, en lo que yo quiero conseguir como organización, como institución. ¿Por qué? Porque al identificar estas oportunidades, bueno, me valgo de recursos que me van a permitir alcanzar, ¿no? Lo que yo necesito. Pero también al identificar estas amenazas o estos peligros, también tengo que buscar de qué manera solucionar esas amenazas o disminuir esas amenazas que pueden impactar en que yo pueda conseguir el objetivo planteado. Normalmente la planeación estratégica pues se plantea a largo plazo, por ejemplo, dentro de las direcciones generales de las instituciones, normalmente se establecen pues a 6 años o lo que dure el tiempo de gobierno del nivel de gobierno que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, a nivel federal, pues sería 6 años, también a nivel estatal 6 años y a nivel pues municipal de 3 años, ¿no? Entonces, esta planeación estratégica pues se hace en un horizonte de más largo plazo. Pues bien, de ahí, de esta planeación estratégica, como les decía, se pasa a otro proceso de planeación que es más específico y que nos va a permitir alcanzar pues estos objetivos estratégicos o estas líneas estratégicas que establecimos de manera más general. Y justo esta planeación estratégica se va a traducir en un plan de acción y este plan de acción a su vez se va a traducir en una serie de actividades que yo tengo que realizar y que estas actividades además yo tengo que establecer un tiempo estimado de realización y cuáles son las metas y los resultados que quiero alcanzar y el personal o los responsables que van a estar a cargo de realizar estas actividades. La planeación operativa normalmente pues, se cubre en un tiempo de corto o mediano plazo. Y, por ejemplo, en las direcciones, muchas veces esta planeación operativa se traduce en los programas operativos anuales, ¿no? Estos programas que se hacen en las direcciones anualmente para establecer qué es lo que voy a hacer durante el año y cómo esto va a contribuir a alcanzar mis líneas estratégicas. Entonces, bueno, estos serían los dos tipos de planeación. Como les decía, estos son los elementos de la planeación estratégica, que básicamente en ella se establece quiénes son, qué van a hacer, para quiénes, dónde están. Justo se alinea a un marco normativo e institucional. También se establece una visión, una misión. Se establece justo el tema que les decía de identificar cuáles son mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y se establece a dónde queremos llegar, a dónde queremos actuar, en dónde queremos intervenir. También se establece cómo vamos a llegar, ya que establecimos qué es lo que queremos, entonces ahora tenemos que establecer cómo haremos eso. Y por lo tanto, pues se desarrollan estas líneas estratégicas, se establece un presupuesto y se establece un calendario y después eso también se va a traducir en una planeación operativa más específica y también se establecen indicadores más amplios, más generales, ¿no? De impacto. Normalmente son los indicadores que se establecen dentro de la planeación estratégica. Ok. Pues dado que ya conocimos un poco y de manera muy, muy rápida lo que es la planeación y justo la diferencia entre una planeación estratégica y una planeación operativa, también es importante que conozcamos la diferencia entre lo que es un plan, un programa y un proyecto. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces lo que normalmente están haciendo las organizaciones o determinadas áreas es justo la implementación de los proyectos. Casi siempre, o las organizaciones de la sociedad civil, lo que casi siempre recaen en sus manos es el diseño de proyectos
Y estos proyectos están alineados a determinados programas y estos programas a su vez a determinados planes. Entonces es importante que los diferenciemos, que los conozcamos y que también sepamos la utilidad de cada uno de ellos y los momentos en los que se diseñan. Entonces el plan como tal pues plantea a un nivel más general lo que se quiere alcanzar. Tiene una amplia base conceptual y normalmente está apegado pues a una filosofía o una política de gobierno. De ahí se van a definir ciertas directrices políticas y estas suelen trazarse de mediano y largo plazo. Y justo acostumbra a abarcar un amplio conjunto de temas o aspectos incluidos en él. Yo creo que el plan que todos conocemos pues es justo el Plan Nacional de Desarrollo, y como todos sabemos en el Plan Nacional de Desarrollo pues no solamente se habla de, por ejemplo, de temas como de seguridad, sino incluso también tenemos temas como de economía, de salud, de educación. Entonces, como ven, trae un amplio abanico de temas y por lo tanto, estos amplios temas después se van a ir, se van a desagregar en programas específicos para poder alcanzar los objetivos específicos de estos temas. Por lo tanto, pues ya tenemos un programa de educación, un programa de salud, un programa de seguridad. Entonces, un programa es un conjunto de actividades o servicios o procesos expresados en proyectos relacionados o coordinados entre sí. Nos va a establecer cuáles son las prioridades de la intervención y nos van a ayudar a identificar y a ordenar los proyectos que van a ser necesarios de llevar a cabo. Y bueno, va a establecer un marco institucional y lo que va a permitir es asignar los recursos. Normalmente las partidas presupuestales justo se asignan pues ya a programas muy específicos para que justo estos programas puedan bueno, puedan operarse, ¿no? Entonces, bueno, estos son los programas y ya los programas se van a derivar en proyectos específicos que lo que van a implicar son acciones sociales individuales, grupales, destinadas a producir cambios en determinadas realidades, ¿no? Se van a materializar ya en acciones muy, muy concretas, ya muy, muy, muy específicas, y lo que van a buscar pues es hacer cambios, buscar cambios y alcanzar resultados, ¿no? Resultados deseados a partir de dar solución a un determinado problema que se esté identificando. Y tienen pues un límite espacial temporal que, bueno, va dirigido normalmente a determinadas poblaciones y también en determinados tiempos y momentos. Entonces, es importante que lo diferenciemos, que sepamos justo también nuestro proyecto, cómo puede ser alineado a algún programa o algún plan, porque de esta manera también estamos contribuyendo a los objetivos que se pueden plantear o plasmar a más grande alcance, ¿no? A nivel nacional. Porque al final de cuentas, como les decía, los presupuestos, los equipos, pues son limitados. Y entonces muchas veces lo que necesitamos es que estos proyectos se alineen a metas más amplias para que contribuyan a estas metas más amplias y no estén pues aislados, ¿no? Porque también incluso el que se alineen les va a permitir de cierta medida poder conseguir a lo mejor algunas colaboraciones o algunos trabajos de otras áreas o de otras organizaciones que estén trabajando sobre el mismo tema, pero a lo mejor desde otra óptica, ¿no? A lo mejor resulta que yo mi proyecto voy a trabajar sobre la prevención de la violencia escolar, pero yo voy a trabajar únicamente con las víctimas de violencia escolar, pero resulta que, bueno, para hacer un buen proceso de prevención, pues no solamente tenemos que trabajar con las víctimas, sino incluso con las personas victimarias, con los padres de familia, con las autoridades escolares. Entonces, quizás yo no tengo los suficientes elementos para trabajar con todos esos otros actores, pero quizás yo puedo buscar quiénes otros están trabajando violencia escolar y a lo mejor están también trabajando con estas otras poblaciones y entonces vincularlo y coordinarse en conjunto con mi proyecto y así poder
justo alcanzar el mismo objetivo, pero pues desde diferentes directrices. Ok, pues espero justo se haya entendido la diferencia. Y un segundo, ahí está. Ok. Pues ahora bien, vamos a entrar ya a lo que son a lo que ya son las metodologías como tal. Ya conocimos justo lo que es la planeación estratégica, la planeación operativa. Muchas veces esta planeación operativa y estratégica también lo que nos va a demandar pues es un diagnóstico de la situación a la que nos vamos a enfrentar, de cuáles son aquellos insumos con los que cuento, cuáles son aquellas cosas que carezco, cuáles son las características del problema que yo voy a atender, los diferentes problemas o situaciones que me voy a encontrar en una comunidad determinada. Y entonces, bueno, realizo este diagnóstico, justo identifico una serie de problemas, sus características, los factores que intervienen, cuáles son las principales poblaciones afectadas. Y después de que yo tengo este diagnóstico, lo que se hace pues es una priorización del problema. Yo no puedo solo, como veníamos diciendo, atender todos los problemas de una comunidad. Por lo tanto, se hace la priorización de un problema. Ahorita más adelante en la teoría de cambio hablamos un poquito de cómo hacer esa priorización, pero básicamente esa priorización pues se hace a partir de hacer un proceso de consulta y bueno, también de lo que se ha ido analizando con la información obtenida en el diagnóstico para conocer cuál es el problema que más le está afectando a la comunidad. No es el problema que yo, persona que estoy interviniendo en la comunidad, o yo, persona que estoy formulando el proyecto, pienso que es, sino en realidad el diagnóstico lo que nos va a permitir es también conocer cuál es el problema que más afecta a la comunidad y muchas veces ese no suele empatar con lo que uno a lo mejor desde nuestras áreas o direcciones creemos que es el problema que más afecta. Y es importante que lo consideremos porque si nosotros no consideramos la opinión justo de la comunidad y los integrantes de la comunidad, muchas veces por eso los proyectos pues no tienen éxito o no tienen la participación suficiente de la comunidad porque la comunidad no se siente identificada con ese problema, ¿no? Sí lo reconocen quizás, pero para ellos quizás no es el principal problema a atender. Por lo tanto, es importante que prioricemos ese problema de acuerdo a la información obtenida de la comunidad y de lo que nos dicen los actores de la comunidad. Y después de esa priorización, bueno, pues entonces ahora sí, vamos, nos sentamos y formulamos un proyecto para atender justo este problema que identificamos. Y esta formulación, pues justo se puede hacer a partir de algunas metodologías que existen. Las que vamos a revisar el día de hoy son como las más conocidas y más utilizadas, sin embargo, pues hay otras metodologías. Y la metodología para la formulación de un proyecto, pues es básicamente un conjunto de procedimientos para planificar y justo para la gestión de todos los componentes del mismo, desde la gestión de recursos hasta la coordinación del equipo de trabajo o la relación con todos los interesados en los resultados del mismo. Y la formulación como tal, pues ya es este conjunto organizado de acciones que se van a realizar de manera ordenada durante un determinado tiempo y que van a responder justo a una demanda o a un problema o a un propósito que nosotros tenemos que queremos atender. Ok, pues la formulación también es un proceso de elaboración de una propuesta de trabajo. Nos va a permitir marcar pautas y procedimientos y sistemáticos para avanzar. Nos va a permitir identificar beneficiarios y actores clave. Nos va a permitir establecer un diagnóstico de la situación del problema. Nos va a permitir definir y justificar estrategias para justo enfrentar el problema que queremos atender. Nos va a permitir establecer objetivos generales y específicos, también los productos, las actividades y los recursos mínimos necesarios. Y también nos va a permitir establecer indicadores y aquellos factores externos que debemos considerar porque pueden impactar en los resultados que yo estoy estableciendo o las metas que yo estoy estableciendo.
Como les decía, las metodologías más comunes son la teoría del cambio y el marco lógico. Estas metodologías pues, van a permitir identificar transformaciones que se quieren lograr en cada fase del proyecto. Ambas nos van a permitir ordenar los distintos elementos que conforman un proyecto desde un punto de partida, que sería en este caso el problema, hasta un punto final, que sería como la transformación o los resultados que queremos alcanzar, pasando por todos aquellos insumos que necesitamos, todas aquellas actividades que necesitamos, todos los productos y todos los efectos a corto y a largo plazo, porque también es importante que consideremos aquellos efectos que nosotros podemos llegar a detonar con nuestra intervención, ¿no? Y entonces, si en realidad nuestra intervención va a detonar un efecto negativo, pues también es importante ver cómo podemos solucionar ese efecto negativo, ¿no? Porque lo que queremos en realidad, pues, es ayudar a la comunidad en temas, por ejemplo, en este caso de prevención de violencia y delincuencia. Entonces, bueno, pues estas dos metodologías están basadas en resultado, y basadas en resultado, es decir, a medida que el proyecto va madurando, se busca que éste vaya produciendo cierto nivel de logros, ¿no? Entonces, estas dos metodologías vamos ya a entrar a conocerlas, si no, no nos va a dar tiempo, pero bueno, de manera general les quise poner, bueno, este esquemita que hemos venido utilizando en los talleres que hemos venido haciendo en años pasados, justo en colaboración con USAID. Y bueno, algunas diferencias que podemos encontrar entre marco lógico y teoría de cambio, pues es que el marco lógico se va a centrar en verificar el cumplimiento de las actividades planificadas. En el marco lógico vemos un solo camino, una sola cadena causal, ¿no? Vemos justo más adelante, vamos a ver cómo se ve una matriz de marco lógico, pero justo vemos una sola cadena causal de cómo se explican las cosas y cómo se entienden las cosas. Es lineal y es ordenado. Y normalmente, pues, la matriz de marco lógico o el enfoque de marco lógico, pues, es utilizado sobre todo en las direcciones para los temas, pues, de programaciones, como les decía, presupuestales y para saber, pues, de qué manera las áreas o las direcciones van a llevar a cabo determinadas acciones que, pues, se les encomienda. Y sobre todo cuando estas áreas o direcciones tienen como una de sus funciones la implementación de algún programa en específico, pues bueno, también sirve la matriz de marco lógico para conocer los resultados alcanzados durante un determinado tiempo, puede ser ya sea sexenal o también por 3 años, para conocer durante esa temporalidad justo los resultados alcanzados y cómo año tras año se van logrando o avanzando en las metas esperadas, ¿no? E incluso también lo que permite, pues, es ir monitoreando en caso de que no se estén alcanzando las metas planteadas, pues a lo mejor incluso también hacer modificaciones para que se logre, ¿no? Y también incluso permite pues un proceso de transparencia y de rendición de cuentas, estas matrices de marco lógico para las áreas encargadas. Porque justo permite transparentar pues cuáles son las acciones, qué tipo de presupuesto justo se utilizó para realizar esas acciones. Ok, pues bueno, pues la teoría de cambio también busca entender estas cadenas causales que lo que buscan principalmente es producir un cambio, ¿no? Lo que quieren es cambiar la realidad de una determinada comunidad, pero a diferencia del marco lógico, pues van a tener diferentes caminos, diferentes cadenas causales. Y la verdad es que desde mi experiencia, la teoría de cambio permite hacer un proceso de planeación mejor, sobre todo para los proyectos relacionados con temas sociales, ¿no? Con temas de violencia, delincuencia o de otros ámbitos. ¿Por qué? Porque recordemos que pues estos temas no tienen una única causa.
y por lo tanto, pues nos permite ir colocando todas aquellas causas, todos aquellos efectos que nosotros identificamos en nuestro diagnóstico, e incluso poder ir trabajando con cada una de estas causas y no remitirnos únicamente a una o a dos, que no necesariamente pueden ser las que mayor impacto pueden tener en que se esté llevando a cabo mi problema, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que la teoría de cambio sirve sobre todo para esto, para que podamos ahí plasmar, sobre todo cuando estamos hablando de fenómenos sociales, esta multicausalidad justo de problemáticas que pueden estar ocurriendo en una determinada comunidad y analizarlas, ¿no? Y bueno, también hay lo que nos permite la teoría de cambio son ciclos de retroalimentación. Si a lo mejor yo hice una teoría de cambio al inicio justo de un proyecto y justo inicié mi teoría de cambio para el diseño de un proyecto, también la teoría de cambio me sirve más adelante para hacer procesos de monitoreo, para ver cómo una determinada acción que yo estoy realizando se está comportando, ¿no? Y ir retroalimentándola, modificándola. Y también, bueno, la teoría de cambio, pues es un poco más desordenada y compleja, por decirla de alguna manera, pero justo en la representación que vamos a ver más adelante, la verdad es que no es tan desordenado, sí tiene una lógica, pero es un poco más desordenado que pues el marco lógico. Pues bien, de manera muy rápida, vamos a verlo súper rápido. Vamos a ver lo que es la metodología del marco lógico. La metodología del marco lógico comprende básicamente pues dos etapas. Una que es el enfoque de marco lógico, que es en donde se hace un análisis de la situación inicial del contexto del proyecto, y ahí es en donde se hace un análisis de los participantes, se hace también, vamos a hacer también un análisis de problemas, un análisis de objetivos y un análisis de estrategias. En el análisis de involucrados lo que hacemos es algo que incluso ya ustedes han hecho en su diagnóstico en el módulo 3, que es justo identificar aquellos actores y cuál es el papel que tienen estos actores dentro de la comunidad. Por ejemplo, si ya identificaron a los líderes, cómo estos líderes se pueden unir para justo poder impulsar dentro de la comunidad la participación dentro del proyecto, o a lo mejor también ya identificamos a ciertos actores que no son tan positivos dentro de la comunidad, por llamarles de alguna manera, y pues también necesitamos identificarlos para saber cómo vamos a trabajar con ellos, si a lo mejor solamente les vamos a estar dando información, pero no los vamos a involucrar tanto en las actividades, o a lo mejor sí es necesario involucrarlos, porque si no el proyecto se puede venir abajo. Entonces, bueno, se hace todo este análisis de los involucrados y de los actores, y cuál es el papel que fungen dentro de la comunidad, para que yo también pueda establecer estrategias y acciones para trabajar con ellos. Posteriormente se hace un análisis de problemas, que es algo que justo deben de conocer estas personas que comentaron al inicio de la sesión, que trabajan en esta parte de planeación estratégica, que es el árbol de problemas, ¿no? Cuando hacemos una matriz de marco lógico, lo más conocido es el árbol de problemas, en donde justo ponemos el problema principal o el problema que nosotros seleccionamos como prioritario, y de ahí justo establecemos cuáles son las causas que están ocasionando, que creemos que están ocasionando este problema, y cuáles son los efectos que están ocurriendo a partir de este problema. Ahorita lo vamos a ver un poco el árbol de problemas, porque en la metodología que ahorita les vamos a explicar y que justo diseñó USAID para los talleres que hemos estado dando en años anteriores, ellos utilizan el árbol de problemas como una herramienta para justo que ustedes sepan cómo priorizar el problema, y la verdad es que me parece como una conjunción buena para poder armar un proyecto, y sobre todo para poder identificar de mejor manera cuál es el problema que debemos atender. Después de un análisis de problema, un árbol de problema, pues lo que se hace es un análisis de objetivo, y básicamente lo que se hace pues es pasar lo que son las causas
las causas y los efectos se pasan de manera positiva en el árbol de objetivos porque van a ser lo que queremos conseguir, ¿no? Y se van a convertir en objetivos. Entonces, por lo tanto, se pasa de una manera positiva al árbol de objetivos. Y después se va a hacer un análisis de estrategia. Este análisis de estrategia lo que hace es que muchas veces nos va a decir, bueno, tenemos todas estas causas, tenemos todos estos efectos, pero no siempre podemos atender a todos. Entonces vamos a ver qué estrategias establecemos para poder atender estas diferentes causas y efectos que hemos identificado en el árbol del problema. Ok, ahora sí. Después de que hicimos ya este análisis, les decía antes de iniciar con este tema que hay como 2 etapas en la metodología del marco lógico. La primera, el enfoque de marco lógico, y en esta otra etapa que ya es una parte más práctica, en donde ya diseñamos como tal un mapa conceptual. La matriz de marco lógico justo es un mapa conceptual que nos va a permitir organizar y visualizar la interacción de distintos elementos de cualquier proyecto entre sí y con su entorno. Es una estructura coherente derivada del proceso de planificación, diseño y ejecución del proyecto. Y a la vez nos va a permitir comunicar la información esencial. Justo estas matrices de marco lógico, como les decía, permite decir tanto dentro de una dependencia o de una dirección, permite comunicar justo no sé, a la subsecretaría o a la dependencia de gobierno a la que esté adscrita esta dirección, de qué manera están llevando a cabo determinadas acciones para cumplir con el objetivo que tiene esa dirección. Entonces, justo nos permite comunicar cierta información esencial para otros actores externos, ¿no? Incluso, como les decía, puede también servir de un proceso de transparencia y de rendición de cuentas, de qué es lo que se hace, cómo se alcanzó y cuáles son los resultados logrados. Es una tabla con 4 columnas y 4 filas que va a resumir de manera muy sintética los aspectos más importantes del proyecto. En este caso, pues los elementos claves de la matriz de marco lógico, pues es el fin, que es nuestro objetivo general, el propósito, que es el objetivo específico, los componentes, que son los productos, y las actividades, indicadores y supuestos que vamos a establecer. Es así como se vería una matriz de marco lógico. Este ejemplo lo tomé justo del módulo 6, así que si ahorita, como lo revisamos de manera muy, muy rápida, algo no quedó tan detallado, bueno, la verdad es que el módulo 6 del diplomado viene con mucha mayor precisión y también se construye una matriz de marco lógico a partir de un caso supuesto y de un problema de violencia justo, para que ustedes tengan más elementos de cómo construir una matriz de marco lógico, pero justo, bueno, pues hay una lógica vertical y una lógica horizontal. La lógica justo vertical la veríamos del lado de los objetivos, que sería el fin, el propósito, los componentes y las actividades, y la horizontal que la veríamos justo en la parte de indicadores, medios de verificación y los supuestos. En este caso, el fin, bueno, pues es el impacto mayor al cual se quiere contribuir, es este objetivo que queremos a más largo plazo. El propósito, pues es el beneficio del proyecto a mediano plazo. Y los componentes son cada uno de los resultados, en este caso pueden ser bienes o servicios producidos por el proyecto para alcanzar el objetivo inmediato. Y las actividades que yo necesito para poder alcanzar estos componentes. También se lee, la matriz de marco lógico se lee de abajo hacia arriba, porque yo necesito determinadas actividades para poder alcanzar los componentes, y estos componentes a su vez me van a ayudar a alcanzar el propósito y a su vez consigo el fin. Entonces muchas veces cuando se está construyendo la matriz de marco lógico, lo que se hace es ir analizando si las actividades que ya tengo establecidas son suficientes para alcanzar los componentes que yo establecí. Y a lo mejor podemos por ahí identificar que no, que nos falta, no sé, a lo mejor nos falta un taller, nos falta a lo mejor
intervenciones directas con las poblaciones, a lo mejor que ya fueron víctimas. Entonces, justo las actividades nos van a ir ayudando un poco a ver si ya son las necesarias para poder alcanzar mi componente, y lo mismo, los componentes son los suficientes para alcanzar mi propósito, y el propósito a su vez me va a permitir alcanzar el fin. Entonces hay una correspondencia entre todos estos elementos y todos son necesarios para poder alcanzar el fin a largo plazo que yo quiero alcanzar. Bueno, pues los indicadores, que los veremos ahorita con mayor profundidad en la teoría de cambio, de qué tipo, cómo incluso establecer un indicador, ahorita los vamos a ver más adelante, no quiero profundizar ahorita. Los medios de verificación, que también ahorita los vamos a profundizar, que básicamente es cómo yo digo que realmente hice, cómo verifico, cómo compruebo que realmente yo hice un taller. ¿Cómo realmente yo compruebo que hice una capacitación, ¿no? Bueno, entonces muchas veces lo que se ponen son listas de participación o hasta incluso manuales que se realizaron. Entonces, ciertos productos que yo puedo alcanzar para comprobar que realicé las actividades. Y los supuestos, pues, que van a ser estos factores externos que me van a permitir justo sostener a los objetivos a largo plazo. Muchas de estas veces estas condiciones externas salen de nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, cuando se reduce un presupuesto, en términos, por ejemplo, de prevención, o se reduce la temporalidad de la implementación por, no sé, por determinadas cosas, por ejemplo, la pandemia, ¿no? El tema de que a lo mejor la pandemia lo que está llevando es que actualmente algunos programas, como por ejemplo estaba observando que Fortasec le redujeron el tiempo de temporalidad para la implementación para este año. Y justo, bueno, pues son cosas que a veces salen de nuestras manos por determinadas circunstancias que llegan a ocurrir del contexto, ¿no? Entonces, bueno, esta es una matriz de marco lógico, cómo se ve. Ustedes van a poder tener a mayor detalle, como les decía, en el módulo. Y bueno, pues pasamos ahora sí a una de las metodologías en donde más estaremos trabajando en esta sesión. Y la verdad es que la teoría de cambio es muy rica elaborarla y llevarla a cabo de manera presencial y de manera práctica. ¿Por qué? Porque como tal ustedes y en años anteriores lo que ha ocurrido es que los alumnos llevan pues los problemas que ya ellos identificaron en su diagnóstico y que ya han venido trabajando, y trabajan con ese problema con otras personas, ¿no? Sin embargo, bueno, en esta ocasión no se puede hacer, pero yo los invito a que lo hagan con sus equipos, desde sus áreas, desde sus direcciones, que se sienten con sus equipos a hacer una teoría de cambio sobre los problemas que justo han identificado en su diagnóstico, que lo hagan como un ejercicio, ¿no? Y se pongan justo a elaborar una teoría de cambio de un proyecto, hasta incluso si quieren a lo mejor renovar un poco la misión, visión de sus direcciones, de sus áreas, incluso pueden utilizar una teoría de cambio para poder hacerlo. Es muy rica, se hace un gran análisis, se hace una gran discusión sobre los temas y se puede llegar a muy buenas soluciones y resultados. Pues bien, la definición de la teoría de cambio, pues es básicamente que es una hoja de ruta que nos va a decir hacia dónde vamos, qué son los resultados que queremos alcanzar y cómo vamos a llegar a alcanzar esos resultados, cuál es el proceso. Y justo se caracteriza porque la teoría de cambio nos dice paso a paso y de manera coherente cómo determinado resultado, ya sea a largo, mediano o a largo plazo, va a ser obtenido y cuáles son todas esas actividades, todos esos insumos y todos esos servicios que yo necesito para poder alcanzarlo. Entonces, como tal, nos permite colocar en un gráfico, en una hoja, en un mapa, todos aquellos elementos que yo necesito considerar para poder alcanzar determinados resultados. La teoría de cambio, pues, es un ejercicio creativo de visualización de un cambio que queremos alcanzar. Es un conjunto de supuestos y proyecciones que explicitan la manera en cómo se producirá el cambio. Es un proceso reflexivo y crítico sobre las condiciones y el cambio
a seguir para que se produzca el cambio deseado. Es un proceso de aprendizaje colaborativo que va a involucrar a varias partes y que va a permitir entender realidades complejas. Incluso la teoría de cambio se llega a hacer con las comunidades. En algunas organizaciones sociales lo que han llegado a hacer es ir a hacer teorías de cambio con las comunidades y justo a partir y con ellos establecen cuál es ese cambio que quieren producir en la comunidad y cuáles son los resultados que necesitan alcanzar y todos esos insumos que la comunidad ya tiene y todos esos recursos que la comunidad ya tiene y se van justo estableciendo para que de manera conjunta pues se haga este proceso de diseño del proyecto. Y esto la verdad es que le da muchísima legitimidad a los proyectos, muchísimo apoyo a los proyectos, porque como tal sale de la comunidad. Y entonces, pues no es como una imposición de los gobiernos desde las ópticas de lo que se mira desde una parte, ¿no? Entonces, es una construcción conjunta y colaborativa, como lo dice aquí el punto. Es un mapa de cambio semiestructurado y flexible que vincula las acciones estratégicas con una cadena de resultados y es un instrumento de monitoreo y evaluación y bueno, también va a ser un instrumento de comunicación y descripción del proyecto. También la teoría de cambio nos permite informar sobre qué es lo que estamos haciendo, qué resultados estamos alcanzando y también pues nos va a permitir como en este proceso de transparencia y rendición de cuentas, cuando existen financiamiento a la mejor internacional o nacional, incluso pues permite decirle a las personas que están financiando el proyecto, pues qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se ha logrado e incluso cómo se va a lograr. Eso es lo más importante. O sea, y que muchas veces en los proyectos no se lograba establecer sí se establece qué es lo que quiero lograr, pero en algunas ocasiones los proyectos no dicen cómo van a llegar a ese cambio o a esos resultados. Entonces, de ahí la importancia de este tipo de metodologías porque nos permite ir estableciendo y desagregando muy detalladamente todos esos elementos que necesitamos para conseguir ese cambio. También la teoría de cambio no es una verdad absoluta de cómo tiene o queremos que se produzca el cambio. No es una receta definitiva que nos va a permitir eliminar la incertidumbre y la complejidad que surge de cualquier proceso de cambio social. Y pues no es un sustituto de marco lógico como herramienta de planeación. Las dos tienen como finalidades distintas y pueden ser utilizadas de manera distinta. Y como les decía, desde mi percepción, me parece que la teoría de cambio puede ser sobre todo muy útil para aquellos equipos que justo tienen como tarea la formulación de un proyecto y la presentación de un proyecto. Pues bien, ¿para qué elaborar una teoría de cambio? Pues principalmente para identificar mecanismos causales eficaces para lograr el impacto esperado, para prever riesgos y supuestos de la intervención y actuar proactivamente, para identificar la mejor estrategia para lograr el resultado deseado, para monitorear el avance y la evaluación de la iniciativa y para propiciar la apropiación de la iniciativa por los grupos de interés. Creo que voy a ir un poco más rapidito. Ok, entonces los principales componentes de la teoría de cambio o de la metodología de teoría de cambio son estos. Hay unos que están dentro de nuestras manos y hay unos que están fuera de nuestras manos. Los que están dentro de nuestras manos, pues bueno, es establecer esa necesidad o ese problema o esas carencias del contexto que queremos intervenir, en donde queremos trabajar. Está dentro de nuestras manos establecer cuáles son los insumos y las actividades que son necesarias para poder atender ese problema y por lo tanto pues nos va a implicar establecer ciertos recursos y ciertas acciones. Los productos, cuáles son los productos que yo voy a generar con la intervención que voy a hacer, con el proyecto que voy a realizar, que en este caso van a ser los bienes y servicios que yo voy a proporcionar. Y lo que está fuera de nuestras manos, porque pues va a derivar mucho de los resultados de lo que yo haga,
pues son los resultados intermedios, que son las actitudes, conocimientos, capacidades y comportamientos que yo pueda modificar o iniciar un proceso de reflexión dentro de la comunidad sobre ciertas actitudes, conocimientos o capacidades o comportamientos. Los resultados finales, que es, bueno, pues este estado de desarrollo o de, a lo mejor de disminución de violencia o de mejoramiento de la convivencia dentro de la comunidad. Y bueno, este propósito más amplio al que yo también quiero contribuir con mi intervención o con mi acción. Además de estos componentes, también están los siguientes componentes. Hay un momento porque ahí está, no quería avanzar. Entonces, aquí está. También tenemos los supuestos y riesgos, que también es una parte que yo tengo que establecer. La hipótesis de cambio y los indicadores, que me van a permitir establecer tanto mis metas y las temporalidades de esas metas. Entonces, estas son diferentes formas de representar a las teorías de cambio. Son varios ejemplos que podemos encontrar de las diferentes organizaciones que pues justo han lanzado manuales sobre la metodología. Entonces, son diferentes representaciones gráficas de cómo podemos ver una teoría de cambio. Sin en cambio, ahorita yo voy a utilizar justo la que hemos venido trabajando en talleres anteriores, que es esta. Justo esta teoría de cambio es la que les voy a explicar ahorita muy rápidamente cómo se construye. Y justo es algo que también cuando damos los talleres presenciales es algo que ustedes logran hacer. Justo ustedes crean sus teorías de cambio, entonces incluso también ustedes dentro de sus equipos pueden ponerse a hacer su teoría de cambio. Incluso también ya van a avanzar en una de las tareas que tienen para el módulo 6. Entonces, igual también pues la van a tener que hacer aunque no quieran o se resistan un poco. Pero bueno, entonces, como vemos, están aquí las necesidades y el problema, los insumos y actividades, los productos, los resultados intermedios, los resultados finales, el propósito, los supuestos y los riesgos. Y aquí tenemos una hipótesis. Este caso que ahorita yo les voy a presentar es justo también un caso que se presenta en los talleres. Y se crea también esta hipótesis a partir de todos estos elementos que vemos en la teoría de cambio. Se establecen los indicadores de proceso, indicadores de producto, indicadores de resultados e indicadores de impacto. Entonces, veamos cómo construir una teoría de cambio. En esta metodología que les presento, pues van a ser 10 pasos. Primero, pues se va a hacer la selección del problema. Esta selección del problema, bueno, básicamente primero es importante entender qué estamos entendiendo por el problema, ¿no? Y pues es este inconveniente o este trastorno que nosotros consideramos que existe, o que, bueno, no nosotros, sino que la comunidad nos dice que exige una solución, ¿no? O que está justo imposibilitando la convivencia dentro de una comunidad. Es lo que va a motivar la intervención y es lo que va a buscar una solución y se va a relacionar directamente con los resultados finales del programa. Y como tal, pues el problema también es medible. Entonces, cuando ustedes estén identificando su problema, se pueden hacer la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el principal tema para la comunidad que impide que se sienta segura? Entonces, después de que yo realicé mi diagnóstico y que identifiqué a lo mejor 5 problemas, a lo mejor entonces lo que me tengo que poner a sentar con mi equipo, que ya fuimos a la comunidad y que ya levantamos la información y que ya tenemos la información de primera mano y también la información a lo mejor apoyado de la información documental, pues entonces es ver de todos estos 5 problemas, 10 problemas, 7 problemas, ¿cuál es el que está impidiendo que la comunidad se sienta segura en este momento y en esa temporalidad? ¿Cuáles son aquellos factores que
que hasta incluso nosotros podemos identificar qué más le pegan a este problema y a la generación de este problema. Entonces, quizás esta pregunta, y creo que ayuda para identificar ese problema que ustedes quieran trabajar en una comunidad. ¿Cómo definir el problema? Pues justo les decía que esta metodología que diseñó USAID para los talleres que justo se hicieron en conjunto con la Fundación Carlos Slim, justo lo que hace es apoyar problemas del marco lógico para hacer un primer análisis del problema y para establecer este problema central, para establecer cuáles son los efectos y las causas principales del problema, y revisar justo esta validez del problema, ¿no? Entonces, ahorita les enseño el arbolito, pero bueno, es como 6 pasos que tenemos para cómo crear un árbol de problemas, que ahorita lo vamos a ver, que es identificar y analizar problemas considerados como relevantes, establecer el problema central, definir efectos más importantes del problema central, anotar las causas principales del problema central detectado, construir el árbol de problemas con un problema central, efectos y causas, y revisar la validez e integralidad del árbol de problemas. Entonces, ahorita vamos a ver su estructura aquí adelantito, pero bueno, antes de pasar a cómo podemos trabajarlo esquemáticamente, me gustaría ver esta lámina que tiene que ver como cómo definir el problema central y cómo a veces llegamos a confundir el problema con la falta de solución o cuando incluso lo enunciamos como una falta de solución y no como un problema. Aquí estos ejemplos que tenemos son justo como de otras temáticas más sociales. Sin embargo, bueno, aquí podemos ver que la falta de becas es una falta de solución, pero el problema como tal, pues es que hay una alta tasa de deserción escolar, ¿no? La falta de soluciones, se requiere vacunar a la población, pero el problema como tal es hay una alta tasa de enfermedades en la localidad. La falta de soluciones, que hay que capacitar a los desempleados, ¿no? Y el problema son altos niveles de desempleo en el país. Algo que también llega a ocurrir un poco es que llegamos a establecer que el problema en realidad son las causas y no necesariamente. Por eso tenemos que indagar muy bien en nuestro diagnóstico cuáles son esas manifestaciones de violencia que nosotros podemos ver en una determinada comunidad, y esas manifestaciones de violencia, cuáles son las causas que pueden estar ocurriendo, ¿no? Algo que llega a ocurrir mucho es que establecemos que el problema es el consumo problemático de alcohol en los jóvenes. Y en realidad podría ser un problema, pero más de salud, a lo mejor establecido desde un área de salud, pero desde un área ya más vinculado al tema de la prevención de la violencia sería una causa que está ocasionando otro comportamiento a lo mejor de los jóvenes, ¿no? A lo mejor vemos que en nuestra comunidad hay un alto nivel de pandillerismo violento, ¿no? Y justo, bueno, una de las causas de este pandillerismo violento puede ser justo que haya a lo mejor un consumo elevado de alcohol o de drogas. Entonces es como tal una causa. Por eso es importante que sí sepamos diferenciar y establecer nuestro problema, porque sobre nuestro problema y las causas y los efectos, porque en realidad las intervenciones o la formulación de los proyectos lo que van a buscar es atender esas causas que están derivando en un determinado problema. Recordemos que justo la prevención lo que busca es ir a las causas que ocasionan determinado problema para antecederse, ¿no?, a que ocurra el problema de violencia que estamos observando en una comunidad. Entonces, bueno, este es el árbol de problemas que justo se utiliza más comúnmente en marco lógico, pero que aquí se utiliza para hacer este proceso de priorización y de trabajo con el problema central. Entonces tenemos el problema central en medio de lo que es el tronco. Las raíces tenemos las causa 1, causa 2 y algunas subcausas que son como más profundas.
Eh, y a cada causa normalmente hay un efecto. Entonces aquí les voy a mostrar rápidamente un ejemplo. Altos niveles de violencia en la comunidad, homicidios y disparos, principalmente se manifiesta como en estos dos pues, delitos. Y tenemos como causas personas expuestas a situaciones violentas, como causas más profundas, falta de acceso a oportunidades educativas, falta de acceso a oportunidades laborales. Jóvenes en riesgo resuelven sus conflictos de manera violenta, falta de habilidades sociales, falta de habilidades emocionales, un desconocimiento de métodos de resolución pacífica de conflictos y la comunidad no se involucra en la prevención de la violencia. Entonces, hay una violencia naturalizada, sería una subcausa más profunda, una apatía, la comunidad no tiene herramientas para prevenir la violencia. Y cada una de estas causas vemos que bueno, existe un efecto. Sería una alta percepción de inseguridad para las personas expuestas a situaciones de violencia, jóvenes en riesgo que se resuelven sus conflictos de manera violenta, pues hay una salud mental comunitaria deteriorada por este tipo de situaciones que se llegan a dar en la comunidad. La comunidad no se involucra en la prevención de la violencia, ¿no? Pues entonces, por lo tanto, hay una propagación de muchos tipos de violencia comunitaria dentro de esta comunidad. Y por lo tal, pues tenemos una comunidad altamente insegura. Este sería bueno, este es un árbol de problemas simplificado. ¿Por qué? Porque se van reduciendo algunos de los efectos que se van identificando para poder ir delimitando nuestro proyecto. Voy a ir un poquito más rápido porque me está comiendo creo que un poco el tiempo. Entonces, bueno, el árbol de problemas lo que nos va a ayudar es cuando ya lo tengamos a justo pasar a esta primera columna del lado, bueno, yo lo veo del lado izquierdo, lo que es en el centro mi problema, cuáles son las causas y cuál es uno de los efectos que yo estoy seleccionando o priorizando. Entonces, ya que tengo mi necesidad o problema, entonces lo que sigue es la definición del propósito. Esta definición del propósito, pues, o visión, que incluso es algo que se le solicitó en el módulo 1, y que, bueno, también van a ir delineando, ¿no? Puede cambiar un poco ahora que también ya hayan hecho su diagnóstico, pero básicamente también lo que buscamos es que este propósito, esta visión también se vea reflejada cuando ustedes elaboren su teoría de cambio y su marco lógico. Bueno, pues este propósito o visión, pues es el cambio general de tipo macro que se quiere alcanzar con el programa. Es la razón por la que va a existir el programa y puede ser similar a la visión de la organización implementadora o bien a una visión de una estrategia por encima de la organización a la que contribuye el programa o el proyecto. Esto es muy importante que la diferenciemos, por ejemplo, de los resultados a largo plazo, porque muchas veces se suele confundir con los resultados a largo plazo. Entonces, esta visión es muy amplia, muy general. Por ejemplo, comunidades seguras, que mi comunidad o mi colonia, con mi colonia Francisco Villa, exista seguridad ciudadana para las juventudes, ¿no? Si se dan cuenta, es muy amplio y como tal, mi sola intervención o mi solo proyecto, pues no va a poder conseguir que haya a la mejor seguridad ciudadana para las juventudes, ¿no? Pero es algo a lo que yo quiero contribuir. Entonces, como tal, es una visión más amplia. Entonces, es ahí donde yo les recomiendo tener un poco de cuidado cuando la vayan a establecer dentro de su teoría de cambio, porque a veces hay confusión con los resultados a largo plazo o los intermedios. Entonces, una pregunta que se pueden hacer para construir el propósito, la visión es, ¿cómo quiero que esté la comunidad años después de que mi intervención haya sido implementada? Entonces, es una pregunta que se pueden realizar para establecer su visión o propósito. Entonces, ya cuando la tengan, pues se coloca justo del lado derecho, al final justo de la flecha, y va a ser mi objetivo más amplio, más macro. ¿Ok? Ahora, después de que ya establecí mi propósito, lo que sigue es
establecer justo los resultados finales. Un segundo, que se está trabando ahí está, la presentación. La definición de los resultados finales, que es mi paso 3, que es con el que les comento que a veces se llega a confundir con la visión o con el propósito. Entonces, los resultados finales son los cambios en el estado de desarrollo de la población objetivo. Sus efectos pueden expandirse a otros individuos que no son objeto directo de la intervención, o sea, justo pueden tener impacto debido a que pues yo generé determinados cambios en conductas y en comportamientos. Entonces, a lo mejor mi intervención fue con madres de familia, pero entonces al yo hacer una cierta intervención con las madres de familia, pues estas madres de familia se desenvuelven dentro de una familia con otros participantes y entonces al haber un cambio de conducta en ella se refleja en sus hijos, en su esposo, en todas aquellas personas que estén configuradas dentro de del tipo de familia, ¿no? Entonces, eso también puede ser que sea un efecto indirecto. Generalmente se producen en largo plazo y están directamente relacionados al problema y sus efectos, y son medibles. Una pregunta que se pueden hacer es, ¿cuáles son los cambios que se producen en la comunidad con el proyecto que yo voy a realizar? Entonces, en el ejemplo que veníamos trabajando y que les presenté hace ratito, pues los resultados finales de este proyecto es reducir los homicidios y los disparos en la comunidad y una mayor percepción de seguridad en la comunidad. Eso es lo que se plantea en este proyecto como resultado final. Después se va a establecer qué insumos o qué actividades son las que necesito para poder conseguir esos resultados finales. Entonces, ¿qué son los insumos? Pues son tanto los recursos humanos, financieros, económicos, incluso materiales que yo necesito para poder realizar justo las actividades que voy a establecer. Y aquí es muy importante que se identifique con cuáles recursos cuento y qué otros recursos voy a necesitar. Recordemos que estos recursos pues también no solamente se tienen que considerar a lo mejor de los equipos operativos, sino también de la comunidad, ¿no? O sea, ¿qué otros elementos yo identifiqué de la comunidad como recurso que me puede ayudar en la implementación de mi proyecto? Entonces también es muy importante que los identifiquemos. Las actividades, que son las acciones que yo voy a hacer concretamente para detonar el cambio. Y justo van a depender de mis recursos disponibles. La pregunta que se pueden hacer es, ¿qué actividad puedo programar con los recursos que tengo para lograr mis resultados? Entonces, estos dos, los insumos y las actividades, se van a colocar justo en el segundo globito que tenemos aquí en el esquema. Primero tenemos los insumos y las actividades. Muchas veces estos insumos me van a servir para una sola actividad o para varias actividades. Más adelante ahorita vamos a establecer un poco la correspondencia entre insumos, actividades, productos. Ok. El siguiente punto es justo... Ay, perdón. La definición de los productos que yo necesito. Que yo voy a generar, ¿no? Entonces, es un bien o servicio obtenido de la actividad, son los resultados de la combinación entre actividades e insumos y son condiciones inmediatas para que ocurran los cambios esperados. ¿Qué estoy ofertando a la población objetivo que permitirá un cambio en sus actitudes, conocimientos, capacidades y comportamientos? Entonces, mi producto o los productos que se establecen en este ejemplo es participantes capacitados en resolución pacífica de conflictos, participantes capacitados en relaciones prosociales y mayor contacto social, participantes que tienen acceso a educación, capacitación y empleo, comunidad y autoridades expuestas a mensajes antiviolencia y comunidades con capacidad para prevenir violencia. Estos serían los productos que en este proyecto se van justo a generar con realizar estas actividades. Y ahora el siguiente punto son los resultados intermedios, que son los cambios que se van a producir de manera individual a corto o mediano plazo.
Estos cambios pueden ser tanto de actitudes, de conocimientos, de capacidades, de comportamientos, y justo son cambios sujetos a medición en evaluación de resultados. Las preguntas que se pueden hacer es ¿qué cambios quiero producir en mi población objetivo? ¿Qué cambios puedo producir a partir de las actividades y de los productos que yo estoy llevando a cabo? Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí es los resultados intermedios que se van a conseguir o que yo consigo al hacer este tipo de intervenciones, participantes que van a resolver sus conflictos pacíficamente, participantes que van a evitar situaciones de violencia, una comunidad activa contra la violencia y una desnaturalización de la violencia. El séptimo paso, bueno, pues justo es lo que les decía, graficar la relación de causalidad, cómo se están relacionando mis actividades con mis productos y a su vez también cómo ciertos productos derivan en otros productos, ¿no? Entonces aquí ven varias flechitas que se van colocando y que se van relacionando. De ahí que justo digamos que no hay una sola línea causal en la teoría de cambio, a diferencia del marco lógico. Entonces se establecen justo estas líneas de causalidad y se van estableciendo también cómo se da un tratamiento pues individual y cómo también se da un tratamiento pues de manera más amplia. Ahora bien, se hace la formulación de riesgos y supuestos. ¿Qué es un supuesto? Pues son estas condiciones internas y externas necesarias que deben cumplirse para que se cumpla mi cadena causal, todo lo que yo ya establecí, desde mis actividades hasta mis resultados, hasta intermedios, resultados finales. Son estas condiciones que son necesarias para que se pueda llevar a cabo. Y los riesgos son los efectos negativos que pueden ser generados por la intervención. Es algo que les decía en un principio, que a veces las intervenciones que llegamos a hacer pueden llegar a ocasionar efectos negativos y también es necesario identificarlos para poder ir planeando una acción que disminuya o mitiga estos efectos negativos. Entonces, por ejemplo, de la actividad de mediación callejera, el producto es la participantes capacitados en resolución pacífica de conflictos. Un supuesto es que los participantes van a confiar en el interruptor o en la persona que va a hacer el proceso de capacitación o de mediación, ¿no? Entonces, pues este es un supuesto, ¿no? Buscamos que los participantes, a lo mejor se tendrá que hacer un proceso ahí para que los participantes confíen en el interruptor previo al proceso de mediación, pero bueno, esto sí es súper importante porque si no, no se va a poder llevar a cabo que exista participantes capacitados en resolución pacífica de conflictos. Y un riesgo es que el contacto vaya a detonar otros conflictos, ¿no? O sea, que justo ahí se haga más grande el conflicto que ya existía con la intervención. Entonces también tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Este es otro ejemplo de un supuesto y de un riesgo, pero del resultado intermedio. Los participantes resuelven conflictos pacíficamente. El resultado final es la reducción de la violencia. Y un supuesto es que los participantes internalizan las reglas. Y un riesgo es que la solución frustrada genera mayor violencia, ¿no? entre los participantes. Entonces también es importante ir estableciendo ciertas acciones que nos permitan ir disminuyendo los problemas que se puedan generar con nuestra intervención. Perdón, una interrupción, maestra Melissa. Nos quedan 15 minutos de exposición, por favor. Sí, voy a ir volando. Gracias. Ok. Bueno, entonces después de que establecimos los supuestos y los riesgos, que se está quedando un poco trabada mi presentación. Un segundo, Alex. Ahí está. Bueno, pues ya los colocamos en nuestro esquema. Los tenemos aquí abajito. Y bueno, formulamos la hipótesis. La hipótesis justo se formula a partir de nuestra teoría de cambio. Entonces, aquí tenemos rápidamente cómo se formula. Si se realizan determinadas actividades que ya tenemos establecidas, se van a entregar determinados productos. Esto deberá conducir a determinados resultados intermedios
que al final va a mejorar los resultados finales contribuyendo al propósito. Entonces, de esta manera se formula la hipótesis. Ya no me voy a detener a analizar el ejemplo porque vamos pues ya un poco tardecito. Y sí quiero, la verdad, a ver el tema de los indicadores. Entonces, ahora bien, después de que ya tenemos la hipótesis, vamos a definir lo que son nuestros indicadores. Los indicadores, bueno, justo lo que nos van a permitir pues es evaluar las acciones que nosotros vamos a diseñar, ¿no? Y ver si es exitoso o no lo que vamos implementando. Y bueno, en este caso nos van a permitir cuantificar la intensidad de los procesos, de las actividades, de los productos. Como les decía, van a ayudarnos a evaluar la implementación, a cuantificar los resultados e impactos, justo también a ir aprendiendo y corrigiendo durante el proceso, ¿no? Resulta que a lo mejor una actividad que estoy haciendo no está dando los resultados o efectos esperados y entonces justo el tener un indicador que vaya por ahí monitoreando cómo es la evolución de esa actividad me permite ir haciendo acciones que me permitan corregir. Y bueno, algunos tipos de indicadores que se tienen es el de proceso, el de resultado y el de impacto. Los de proceso pues son de gestión y de producto, ahorita lo vamos a ver. De resultados son los resultados intermedios y de impacto son los resultados finales. Aquí tenemos un ejemplo a partir del caso que veníamos presentando. Los indicadores de proceso son número de conflictos atendidos por interruptor de violencia o mediador de violencia, número de reuniones vecinales informativas organizadas. Los indicadores de producto es porcentaje de participantes capacitados en resolución pacífica de conflictos, porcentaje de habitantes de la colonia informados sobre prevención comunitaria. Los indicadores de resultados son porcentaje de participantes que resuelven sus conflictos pacíficamente y porcentaje de habitantes de la comunidad participando activamente en acciones de prevención de violencia comunitaria. Indicadores de impacto, pues es disminución de tasa de homicidios y porcentaje de personas que se sienten seguras en su colonia. Un indicador, bueno, es una característica específica, observable y medible para mostrar cambios y progresos. Es un mapa cuantitativo o cualitativo. Recordemos que no solamente se pueden establecer de manera cuantitativa, sino también cualitativa. Ahorita más adelante vamos a ver, ojalá nos dé tiempo ver cómo se estructuran. Un dato que nos permite conocer si se han logrado las metas, un instrumento útil para monitorear, un punto de referencia con datos de percepciones, números, hechos, opiniones o medidas que permitan seguir el desenvolvimiento de un proceso o una evaluación, y una guía que nos invita a la reflexión para mejorar el programa, identificando las fortalezas y debilidades. Ya lo veníamos diciendo, un indicador sirve para monitorear, para evaluar, para identificar fortalezas y debilidades de la intervención, para rendir cuentas, eso es muy, muy importante, para informar a grupos de interés sobre los avances del programa. Eso también ya lo hemos venido mencionando. Entonces, bueno, aquí tenemos el ciclo del modelo basado en evidencia, las evaluaciones de necesidades. Usualmente estos indicadores corresponden a ciertos tipos de evaluaciones. Entonces, los indicadores de gestión, producto y proceso, pues justo corresponden a evaluaciones de proceso, que son las que casi siempre se llegan a hacer cuando se evalúan los proyectos o los programas. También los indicadores de resultado corresponden a evaluaciones de resultado. Y los indicadores de impacto, que son evaluaciones de impacto. Estas evaluaciones, la verdad es que son difíciles de hacer y son complicadas sobre todo por lo que implica, ¿no? Casi siempre lo que implica es tener un grupo contrafáctico con las mismas características de las personas que intervenimos para justo medir o observar en qué medida se dieron los cambios en una población y en la otra población que no fue intervenida, justo cómo no adquirieron estos tipos de cambios o conductas o actitudes. Entonces, es difícil de hacer por justo conseguir como las mismas características en las poblaciones intervenidas y también porque suelen ser costosas. Ok, entonces, los indicadores de proceso, vamos a ver rápidamente en qué consiste. Se utilizan para monitorear la cantidad y clase de insumo o actividad que se genera.
Un ejemplo es cantidad de recursos financieros para la impartición de talleres, número de talleres, hora de talleres impartidos. Son como los más usados. Indicadores de producto, ilustra el bien o servicio que es resultado directo de las actividades llevadas a cabo dentro del programa. Captura la condición inmediata para que ocurra el cambio esperado inicial. Y un ejemplo es porcentaje de personas que asistieron al 80% de las sesiones de capacitación. Entonces, quizás este indicador por ahí, el porcentaje de personas que asistieron al 100% a las capacitaciones de la Fundación Carlos Slim, por ahí estaremos viendo quizá. Indicadores de resultados se utilizan para identificar si hubieron cambios inmediatos en la población objetivo, justo en lo que ya veníamos diciendo, en actitudes, conocimientos, capacidades o comportamientos. Y, por ejemplo, aquí el número de personas que incrementaron sus conocimientos en al menos 30% después de la capacitación. También aquí este podría ser un indicador utilizado dentro de la fundación para ver qué tal incrementamos el conocimiento o el manejo en los temas. Indicadores de impacto, pues miden justo los efectos generalizados del programa, es decir, en toda la población, no solo en un grupo beneficiario. Y un ejemplo es el porcentaje de personas que perciben que su colonia es segura. Bueno, esto ya son cómo se expresan los indicadores. Se pueden expresar a través de promedios, de variaciones porcentuales, a partir de porcentajes. Ya ahorita pusimos algunos ejemplos, a partir de índices que se construyen a partir de la suma de diferentes indicadores, totales, las diferencias o las tasas, ¿no? Y estos serían justo indicadores de tipo cuantitativo. Y los indicadores cuasi cuantitativos surgen de cuestiones justo cualitativas y de mediciones que casi siempre vienen, bueno, de conocer qué tan de acuerdo, en desacuerdo, qué tan satisfactorios o no satisfactorios están con determinados servicios o productos que se llevaron a cabo en determinadas comunidades a partir de ciertas intervenciones. Entonces, esta es una ficha descriptiva del indicador para que ustedes sepan justo cómo se enuncia, cómo se llama un indicador, cómo se establece el resumen narrativo, cómo se formula el cálculo, la periodicidad de la medición. Recordemos que también los indicadores tienen una cierta medición, que puede ser trimestral, anual o trianual. También los medios de verificación, que también es un poco a lo que ya veníamos platicando. Los supuestos, que son factores externos que van a estar también fuera de control de la institución responsable, pero pues que van a incidir en el éxito o fracaso de alcanzar este indicador. En la presentación les dejo aquí un ejemplo de cómo se haría esta ficha. Esta ficha sobre todo sirve para llevar pues justo un monitoreo, pero también sirve para que pues todos los que estén dentro del proyecto sepan cómo se están, en qué consiste el indicador, cómo se está midiendo, cuáles son los medios de verificación y a partir como de cuál línea base se está tomando para saber cómo evoluciona el indicador. Entonces, estas fichas usualmente se hacen dentro de los proyectos para que todo mundo que esté dentro del proyecto pueda tener acceso y conozca y entienda de los indicadores que están dentro del proyecto. Finalmente, solo quiero terminar con esto y es algo que también me gustaría platicar con los participantes y que ojalá puedan darnos sus comentarios respecto al tema. Es cuáles son los retos que justo actualmente se están enfrentando ellos para la formulación de los proyectos, ¿no? Ya venía mencionando algunos que justo para el diseño de esta presentación, justo me puse a indagar un poco cuáles son esas complicaciones que actualmente ante la situación de la pandemia están teniendo los equipos operativos para formular y para implementar sus proyectos. Y pues bueno, de lo que me encontraba un poco era de la reducción justo de los tiempos para la implementación de los proyectos de prevención de violencia, lo cual me parece pues de verdad que preocupante, porque si ya de por sí los periodos que se establecen programáticamente son muy limitados, se supone que son anuales, y muchas veces esos 12 meses se convierten ya en 8 meses por todo un proceso de
de asignación de los recursos o de todo un proceso pues administrativo que conlleva dar presupuesto, sobre todo a nivel federal. Entonces, pues esa reducción de tiempos ya deja casi nada para poder hacer verdaderos proyectos de prevención de violencia. Recordemos que de verdad para poder generar un cambio en una comunidad, pues no se va a conseguir pues con meses, a veces ni con un año, ¿no? Son proyectos que implican una larga duración, que implican una larga temporalidad y que pues también meten en serias dificultades a los equipos operativos, ¿no? Y también pues por lo tanto no inciden mucho en mejorar las condiciones de violencia de las comunidades. Bueno, otra es, bueno, complicaciones en el logro de los resultados, ¿no? O sea, ¿qué tantos resultados se van a poder conseguir si por un lado hay una reducción de los tiempos, por el otro a lo mejor tenemos muy poco acceso a las comunidades o a los participantes de las comunidades porque estamos en aislamiento, estamos replegados en nuestras casas, entonces pues es difícil, ¿no? Yo creo que también es un reto que le han implicado a los equipos operativos el poder hacer que la ciudadanía participe, se involucre, también como tal, y como lo decían en la sesión de prevención comunitaria, bueno, implica también la innovación, la imaginación, ¿no? Pero también, bueno, es un reto para los equipos operativos y para poder implementar los programas, y es importante que se vaya considerando. No sabemos qué va a pasar el próximo año, qué situaciones nos encontremos, y la verdad es que no podemos seguir postergando las intervenciones en materia de violencia, ¿no? Dado que la situación de aislamiento pues también ha recrudecido y ha aumentado determinadas violencias, ¿no? Tales como pues la violencia familiar, la violencia de género, ¿no? Entonces no podemos seguir postergando las intervenciones, y es necesario pues desde este año los equipos operativos sí, cuando formulen sus proyectos, se sienten a pensar qué pueden hacer ante determinadas situaciones como estas, ¿no? Justo, bueno, pues las adecuaciones y la reducción de metas programadas, como les decía, complicaciones para realizar acciones y actividades programadas, y contextos sociales adversos para la implementación de proyectos, ¿no? Dado que pues también la violencia se ha recrudecido, pues también está más difícil la seguridad de los equipos operativos en territorio, ¿no? Entonces, también, pues eso implica quizás que también los equipos operativos piensen en otras estrategias, en otros métodos, pero sí, es importante que no sigamos postergando las intervenciones y que no sigamos también quitándole calidad a las intervenciones, ¿no? A costa quizás nada más de conseguir buenos resultados o alcanzar las metas, que disminuyamos la calidad de las intervenciones. Entonces, a mí me encantaría, la verdad es que si por ahí podemos también abrir un poco el chat ahorita, Alex, para que ellos nos digan a qué otros retos se han encontrado, estaría perfecto, también para que lo conociéramos y lo platicáramos, Alex. Y pues bueno, les agradezco mucho. Mi intervención creo que se extendió un poquito, pero bueno, son temas muy amplios, traté de ir casi corriendo. Les agradezco muchísimo su atención. La verdad es que este taller, estos temas son más ricos dándolos en vivo, pero bueno, ojalá los puedan hacer en sus áreas, en sus direcciones, y los pongan en práctica porque van a enriquecer muchísimo no solo sus proyectos, sino van a generar muchísima legitimidad con las poblaciones que ustedes trabajen. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Meli. Muchas gracias por tu participación, por tu contribución. Muchos de nuestros participantes nos están pidiendo que por favor compartamos la presentación, y en efecto vamos a compartir esta presentación y las anteriores también. Una vez que terminen las conferencias, vamos a compilarlas y vamos a proporcionarles el link para que las puedan descargar. En este momento vamos a pasar al proceso de preguntas y respuestas, que como en ocasiones anteriores hemos estado agrupándolas en algunos tópicos generales. No sé si te parezca que de esa manera las podamos trabajar también contigo para que podamos darle un poquito de celeridad y bueno, si hay puntos en común, los podamos ir resolviendo. ¿De acuerdo? Sí, claro.
Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. El primero tiene que ver con trabajo en comunidad y tenemos dos preguntas. Israel Soria nos dice, si alguna de las personas no desempeña su función en la comunidad y no quiere dejar el puesto por conveniencia, ¿qué pasará al quedar bloqueado ese liderazgo comunitario? Y por otra parte, Nancy Gandarilla dice, ¿qué acciones podemos realizar para poder llevar a cabo un análisis desde campo, ir al lugar en el que tal vez haya alto índice de violencia? Sí. Sí, justo, bueno, me gustaría comenzar un poco por la segunda pregunta. Es algo que, y es una de las principales como interrogantes que hay ante, ante comunidades como las que desafortunadamente nuestro país se ha convertido. Yo recuerdo que justo cuando participé en la Secretaría de Gobernación en la área de planeación, hablábamos un poco de qué podíamos hacer, qué metodologías implementar en estos lugares en donde los altos índices de violencia pues ponen en riesgo tanto a los equipos operativos como a la comunidad, si es que se implementan acciones, ¿no? Y pues básicamente lo que nosotros justo diseñamos ahí es, y no solo para ese tipo de acciones, sino para todas, ahí es importante una coordinación interinstitucional. Justo a qué me refiero. Ahí es necesario que participen otras dependencias o otras áreas de gobierno justo en la prevención de la violencia, porque ahí ya no van a ser necesario únicamente, pues a lo mejor eh, personas dedicadas o conocedoras de la comunidad o de intervenciones de la comunidad, sino también se requerirán de otras acciones que a la par se puedan llevar a cabo para que los equipos operativos puedan entrar. Entonces, me refiero básicamente a estrategias de seguridad pública, en donde primero se trabajen en generar estas condiciones óptimas para que un equipo operativo pueda entrar a trabajar con la comunidad sin poner en riesgo a la comunidad y sin poner en riesgo al equipo operativo. Entonces, lo que yo diría ahí es que es sumamente importante la coordinación interinstitucional para poder llevar a cabo estas acciones, porque de manera individual ante estos niveles tan altos de violencia y ante que pues los grupos delictivos se pueden sentir amenazados al hacer este tipo de intervenciones, pues es necesaria justo la colaboración y el establecimiento de otro tipo de estrategias. Y la primera pregunta que me comentaste, Alex, no sé si justo la entendí bien, pero creo que hacen referencia a cuando dentro de una comunidad se identifica un liderazgo negativo y que de cierta manera restringe como el poder acceder a una comunidad. Justo ahí es muy importante que identificamos estos liderazgos, porque sí, puede ocurrir que se sientan amenazados. Entonces, la estrategia no es universal, o sea, no hay estrategias universales, va a depender mucho del contexto en el que estemos trabajando. Quizás ahí lo que podemos hacer es identificar a otros líderes que la comunidad también acepten, escuchen, porque de entrada poder entablar a lo mejor un diálogo con ese liderazgo negativo puede ser hasta incluso un poco riesgoso para el equipo operativo, ¿no? Entonces, sí sería importante que identifiquemos otros actores, que la comunidad también escuche, que la comunidad también sea justo un representante de la comunidad para a lo mejor entrar a través de ese liderazgo pues positivo, por llamarlo de alguna manera, y no de ese otro liderazgo negativo. Y también, bueno, es válido acercarse si es que vemos que existen las condiciones con ese liderazgo negativo, platicar, establecer un poco lo que se quiere hacer con la comunidad, identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, un poco lo que nos decía la doctora Luz Paula, ¿no? En la sesión anterior, identificar cuáles son esas necesidades e intereses que tienen y ver de qué manera podemos contribuir o de cierta manera, pues pegarle un poco a esos intereses y a esas necesidades, ¿no?
Entonces, podría ser una estrategia para trabajar con esos liderazgos negativos, Alex. Muchísimas gracias. El siguiente bloque tiene que ver con diagnósticos de problemas. Alfredo Ponce nos comenta, a nivel estatal es usual no encontrar datos, estudios, estadísticas, información reciente para elaborar el diagnóstico. ¿Existe algún límite temporal de la información obtenida para que nuestro diagnóstico deje de ser preciso? Por su parte, Araceli Martínez comenta, se pueden combinar dos problemáticas en la prevención de la violencia familiar, por ejemplo, la falta de atención psicoterapéutica en los espacios públicos y el que a las mujeres no se les haga un diagnóstico para dar un seguimiento puntual. Por su parte, Marta del Toro pregunta, ¿cómo identificar claramente las causas, los problemas, la falta de soluciones y los efectos? ¿Cómo estar segura de que cada factor lo he identificado clara y objetivamente? Y por último, Magali Guzmán pregunta, para utilizar la formulación de proyectos en un tema respecto a la violencia, ¿debemos tomar como referencia solamente el problema a resolver? Ok, ¿me puedes repetir la última, Alex? Perdón. Claro que sí, con todo gusto. Magali Guzmán pregunta, para utilizar la formulación de proyectos en un tema respecto a la violencia, ¿debemos tomar como referencia solamente el problema a resolver? Okay. Gracias, Alex. Ok, empiezo justo por la carencia de la información y la temporalidad. Sí, es cierto, desafortunadamente en nuestro país, bueno, porque también son caras, el levantamiento de información a nivel nacional es caro, pero sí, es cierto, no hay mucha información a nivel estatal. Sin embargo, me parece que tenemos uno de los institutos que nos brinda muchísima información sobre muchísimos temas y la cual nos puede ir haciendo un planteamiento un poco cercano a la realidad que queremos intervenir, que es INEGI, ¿no? En INEGI podemos encontrar múltiples encuestas, muchas de ellas reconozco que no están a nivel estatal o municipal, sobre todo a nivel municipal, pero bueno, podemos hacernos de toda esa información que ya está disponible en este tipo de institutos, pero también podemos acceder a los institutos locales. Recordemos que cada dependencia tiene que estar generando determinado tipo de información y bases de datos sobre determinados fenómenos y sobre determinados temas. Entonces también podemos acercarnos a los institutos locales, a las organizaciones locales, a las universidades locales para justo hacer un diagnóstico más amplio y más nutrido de diferentes temas. Y muchas veces solamente cuando no existen datos sobre la temática, a lo mejor específica sobre la que yo voy a abordar y ni siquiera hay información cercana en tiempo, pues se llegan a hacer encuestas o se utilizan algunos otros tipos de metodologías cualitativas, grupos focales, entrevistas, entrevistas directas, historias de la comunidad, como para poder allegarse de esta información específica sobre un tema específico. Entonces, también podemos hacernos como de todas estas herramientas para poder ir nutriendo nuestro diagnóstico. Y la temporalidad, pues sí es importante tener los datos más actuales que podamos, porque recordemos pues que los fenómenos van cambiando, ¿no? Pero también si vamos registrando la información de determinada temporalidad, no sé, dentro de un rango de 5 años, pues todavía puede ser pertinente y útil la información, ¿no? Ya ir ampliando un poquito más ese rango de temporalidad sí puede poner un poco en riesgo, pues, qué tan certero es ese dato, ¿no? Por lo mismo de que las sociedades van cambiando, las comunidades van cambiando, hay fenómenos que se van presentando, que se van moviendo rapidísimamente, ¿no? Y en esta parte donde me preguntaban si se puede empatar dos tipos de intervenciones, pues va a depender mucho de las capacidades que tenga el equipo de la implementación, ¿no? Básicamente se necesitan perfiles distintos, número de personas distintas,
Y entonces sí es necesario ahí hacer también un diagnóstico y un reconocimiento de la capacidad de los equipos operativos, ¿no? Sino a lo mejor priorizar primero una intervención sobre otra, ¿no? No dejar de lado alguna de las dos intervenciones, sino a lo mejor primero iniciar por una que yo también diagnostique que es la prioritaria y después por la otra. Y bueno, yo creo que justo hay una parte muy subjetiva hay una parte muy subjetiva que es importante reconocer dentro de los equipos operativos, ¿no? Y que también es importante que la persona que esté dirigiendo un proyecto o que esté encabezando determinadas actividades tenga mucho conocimiento de cómo influye esa parte subjetiva dentro de la implementación de los proyectos, ¿no? Es muy importante que siempre nos apegamos como a esta objetividad que nos pueden brindar los datos, que nos pueden brindar la información recopilada en territorio, porque también nuestra propia subjetividad puede crear sesgos o limitantes dentro de la intervención que estemos realizando. Y el problema a resolver. Sí, en realidad la verdad es que muchas veces sí se tiene que mirar únicamente un solo problema, por esto que veníamos platicando de que la capacidad de los equipos es limitada y los presupuestos son limitados. Entonces sí, la verdad es que se aconseja solo identificar un problema, trabajar sobre las causas de ese problema, porque son los que están ocasionando que se presente el problema. Entonces sí, incluso sobre esas causas muchas veces se llega a establecer y a valorar si se puede trabajar sobre todas las causas que están ocasionando ese problema o en realidad tenemos que a lo mejor iniciar primero por una de esas causas, el siguiente año o dentro de 2 años por la siguiente causa y así ir estableciendo incluso un calendario de más largo plazo para atender todas esas causas que están incidiendo en que exista el problema. Muchísimas gracias, Melissa. Un bloque adicional es del uso de las metodologías en el diplomado y nos pregunta Blanca Estela, ante la indiferencia de los habitantes de la comunidad, ¿qué metodología sería la adecuada para realizar un proyecto eficaz? Por su parte, Francisco Javier pregunta, ¿para el diplomado se combinarán ambas metodologías? Y Félix Parra nos pregunta, cuando se reducen los presupuestos asignados o proyectados, ¿en qué momento del proceso se deben ajustar? Ok. Pues yo creo que una metodología que podemos utilizar para la indiferencia Hay diferentes procesos que tenemos que llevar a cabo para poder entrar a una comunidad. Y justo, por ejemplo, de eso se platica un poco en el módulo 3, ¿no? De ahí la importancia de identificar a ciertos actores de la comunidad que nos permitan sumergirnos en una comunidad. Porque sí, si nosotros llegamos así como si nada a la comunidad y decimos, venimos a trabajar con ustedes nada más así porque sí, pues podemos generar un poco de resistencia, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener una serie de procesos a seguir. Y por eso es que en el módulo 3 se les recomienda hacer este diagnóstico de los líderes, de los actores, de las voces que más se escuchan en la comunidad, porque es a través de ellos que podemos entrar a una comunidad y empezar a generar un poco ese interés de la ciudadanía, porque yo, persona extraña, pues no creo ser muy bien escuchada o escuchada por la comunidad, pero a lo mejor el líder que sí escucha a la comunidad y que conoce la comunidad, a través de ese líder yo me puedo valer para darle a conocer lo que yo quiero hacer en la comunidad y poder quitar un poco esa apatía y esa resistencia que pueden llegar a tener las comunidades cuando llega un equipo operativo. Entonces, de ahí la importancia de hacer diferentes procesos, ¿no? Entonces, ya cuando logramos entrar a la comunidad a través de los líderes y que los líderes, de cierta manera,
también convencen a la comunidad, la incentivan a la participación. Entonces, a lo mejor podemos utilizar diferentes metodologías, tanto para hacer el diagnóstico, para poder platicar con ellos, grupos focales, construcción de historias de vida, para, por un lado, levantar la información. Estos serían unos tipos de metodologías para poder tener información de la comunidad y después para llegar a la formulación de un proyecto. Entonces, para la formulación de un proyecto ya podemos trabajar con la teoría de cambio, que como les decía, se puede construir con la comunidad. Y justo de ahí también conocemos cuál es el principal problema, establecemos cuáles son los principales alcances que ellos quieren lograr y las acciones y los recursos con los que contamos. Entonces, me parece que es algo que podemos hacer de diferentes maneras en diferentes procesos. La segunda me parece que era algo ya más relacionado con el propio módulo, que si tienen que hacer una combinación de las dos. Si no mal recuerdo, se elige una de las dos metodologías, ya sea que ustedes diseñen una matriz de marco lógico o una teoría de cambio. Eso ya es a elección del alumno, pero me parece que es una de las dos metodologías las que se solicita en el módulo. Si no, aquí los pedagogos y diseñadores instruccionales me pueden apoyar en esa parte. Y la última, Alex, ¿me ayudas nuevamente, nada más, a recordarme la pregunta? Claro que sí. Félix Parra nos preguntó, cuando se reducen los presupuestos asignados o proyectados, ¿en qué momento del proceso se debe ajustar este? Pues va a depender mucho de en qué momento nos encontremos y en qué momento podamos ajustar y en qué medida le está impactando el presupuesto, ¿no? Quizás la acción es inmediata, o sea, y lo que se hace es ver qué tipo de actividades podemos ir disminuyendo o eliminando para disminuir, pues, el costo que implican esas actividades, ¿no? Tratando de que, pues, no impacten tanto a los resultados. O a lo mejor también lo que se puede hacer es disminuir el presupuesto un poco en el número de personas a alcanzar, ¿no? O la meta de población a alcanzar. A lo mejor lo que no hacemos es disminuir las actividades, sino a lo mejor lo que hacemos es disminuir la población objetivo a alcanzar. La verdad es que depende mucho del momento en el que se encuentren, las metas que se quieran alcanzar, tanto poblacionalmente como pues en otros ámbitos, pero sí depende mucho del proyecto para poder establecerlo. Muchísimas gracias, maestra Melissa. En este momento cedo la palabra a Guillermina Guevara, nuestra coordinadora del programa, para que nos pueda apoyar con el cierre de la presentación del día de hoy. Adelante, Guillermina. Muchísimas gracias, Meli,